Buenos días. Hoy es un día muy especial para los sembradores de vida. Estamos cumpliendo un año de transmisiones ininterrumpidas a través de Facebook y un poquito menos de transmisiones en YouTube. Hermanos, hemos aprendido, estudiado y alabado al Señor juntos. Sí, todos quisiéramos estar dentro del templo y vernos y alabar al Señor en el templo, pero lo hemos hecho juntos, hermanos. A través del Espíritu Santo de Dios aprendemos, estudiamos la palabra, llevamos un año. Así que es un motivo de darle gracias a Dios a pesar de cualquier situación difícil que hemos pasado. Lo más importante es que podemos decir juntos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. También tenemos un poco más de un año de estar orando a las 5 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Así que, hermanos, no nos podemos quejar de que no recibimos palabra o de que no oramos o de que no tenemos comunión. Sí la tenemos. Y hoy quiero con ustedes leer el Salmo número 86 para aprender de su palabra juntos. Dice así la palabra del Señor. Inclina, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque tu siervo en ti confío. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que te piden ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios. En primer lugar, recordarles que el próximo domingo 28 tendremos Santa Cena. También, hermanos, podemos participar todos alabando al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y también recordarles que se conecten a todas las actividades que Sembradores de Vida tiene a través de las redes sociales. Recuerden, hombres, mujeres, jóvenes, prejóvenes que ya está trabajando y pues oración día a día y todos los domingos, y estén pendientes con nuestra Santa Cena. Ahora alabemos juntos al Señor. Puedo oír su voz, Cristo el velo.
puede comprender mi corazón. Indigna soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey.
Santo está sujeto a tu voluntad. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Con tu palabra creaste el universo y todo ser. Toda la tierra declarará tu gloria y poder. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Dios eterno, infinito, por los siglos reinarás. Eres santo, eres digno de alabar. Dios eterno, infinito, por los siglos reinarás. Eres santo, eres digno de alabar. Dios eterno, infinito, por los siglos reinarás. Eres santo, eres digno de alabar. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. de mí estaba muerto.
Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Muy bien, ha llegado el momento de que escuchemos la palabra de Dios. Recuerden, estamos en la serie de Filemón. Pongamos atención. Yo siempre tengo mi lápiz y mi cuaderno para poder apuntar cosas que después voy a mi Biblia y estudio cosas que el Señor quiere decirme. Así que yo lo invito a que lo haga, hermanos. Escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a continuar con la carta de Filemón y vamos a estar hablando acerca de esta parte central, acerca de una petición que Pablo le está haciendo a Filemón. Vamos a estar viendo los versículos del 8 al 14. Quisiera leerlos antes de iniciar para que luego podamos orar y pedir que el Señor nos guíe y empezar ya a tocar el tema que tenemos para esta ocasión. El versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como sois, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviar. Tú, pues, recíbele como si fuera mi propio corazón. Yo quería retenerle a mi lado, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que en tu buena acción no fuese como por obligación, sino por libre voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre Celestial, por los hermanos que están conectados, que están en este tiempo escuchando tu palabra, que están recibiendo el mensaje que tú tienes preparados para todos nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en todo este tiempo han estado esperando y buscándote, Señor, esperando en ti. Yo te pido, Señor, que esta palabra y este mensaje redarguya nuestros corazones, nos fortalezca, nos anime y nos conduzca, Señor, a dar ese testimonio de fe en Cristo Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo las que nos formen, nos fortalezcan y nos animen. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta carta es, aunque pequeña, muy importante. Hay
situaciones que están pasando, hay un escenario que en el cual están sucediendo muchas cosas, y Pablo le escribe esta carta a Filemón con una preocupación, pero también con una esperanza. Esta esperanza de Pablo es que Filemón pueda recibir de nuevo a su hijo, como Pablo le llama, Onésimo, y lo pueda recibir no como a la persona que se consideraba, como lo consideraba antes Filemón Onésimo, sino que considerándolo ahora una nueva persona. Así que esto es algo importante y central dentro de la carta. Quizá el contexto, aunque Peter y Dieter ya nos han hablado acerca del contexto de la carta, yo creo que es importante que nosotros podamos recordar todo lo que antecede a esta petición de Pablo en el versículo 8. Una de las cosas importantes es reconocer que la esclavitud no era una cuestión a la que los romanos quisieran renunciar dentro de su configuración social. Los esclavos eran parte de la sociedad romana, y los líderes romanos, los que estaban en la parte más alta, los que tenían más dinero, los que tenían más poder, etcétera, no querían renunciar a esta esclavitud, porque la esclavitud para ellos representaba poder, representaba fuerza. Era una servidumbre que trabajaba para ellos durante todo el día y complacía todo lo que ellos querían. Así que dentro de los mismos esclavos también habían diferentes niveles de esclavos. Habían unos esclavos que estaban sumidos en los trabajos más duros y más difíciles. Y habían esclavos que quizá eran favorecidos por sus talentos y por sus dones. Así que nosotros estamos viendo acá y no conocemos completamente a Onésimo, no sabemos de qué estaba encargado Onésimo. Hay muchos comentaristas que opinan que Onésimo quizá estaba administrando algo y que en una mala administración él temía por su vida y salió huyendo. Quizá estaba buscando su libertad y salió huyendo. Hay varias opiniones, pero lo que es cierto es esto. Pablo está convencido de que Onésimo, aunque actuó mal, y por eso Pablo le dice que vuelva a Filemón, está convencido de que Filemón debe tomar un carácter de cristiano. Y esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Considero, hermanos, que es necesario retomar ciertas partes, ciertos versículos de lo que habíamos ya recibido de parte de Peter y de Dieter, solo para ir recordando y refrescando todo esto y entrar de lleno en esta parte de Pablo. Recordemos que es una carta y mientras más de corrido la leamos, mejor vamos a entender todo lo que Pablo quiere decir. Algo importante es cuando Pablo viene y escribe la carta, no se la escribe solo a Filemón. No es como un correo personal que nosotros mandemos a una persona, sino hay ciertas personas involucradas en esta carta. Vemos que Pablo está mencionando a Timoteo, menciona obviamente a Filemón, que es a la persona a la que va dirigida, pero también menciona a Apia, menciona a Arquipo, menciona a Onésimo. Entonces, Pablo, aunque le está escribiendo directamente a Filemón, también le está escribiendo a la iglesia que está en casa de Filemón y a todos estos actores que ya mencioné. Es importante porque Pablo no solo está tratando de convencer a Filemón de lo que quiere pedir, sino que Pablo está apelando a la conciencia cristiana de Filemón y está apelando a la conciencia cristiana de la iglesia que lo acompaña. Porque si en algún momento Filemón no está muy convencido de lo que Pablo está hablando, hay una iglesia que lo apoya, que lo convence, que lo anima a que tome la decisión correcta. Y ese es el trabajo de la iglesia. Y es un trabajo que a veces nosotros hemos de alguna manera olvidado, el aconsejarnos unos a otros, acompañarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Eso es algo que la iglesia debe de hacer. Y debemos hacerlo apelando a la conciencia cristiana que está siendo formada en nosotros por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que Pablo está aquí
hablándole a la iglesia. Y cuando le habla a la iglesia, ah, Pablo está entendiendo que este grupo de personas están en una relación de hermandad. Pero interesante también, Pablo viene y empieza a mostrar ciertas características de estos personajes que él está mencionando. Quiero pensar yo que todas estas características, como bien ya lo había mencionado Dieter, están dentro de toda la iglesia. Por ejemplo, él menciona características como amado hermano, también menciona colaboradores, compañeros de milicia. Así que aquí vemos algo muy importante. Pablo está reconociendo la importancia que tiene la iglesia en su vida y en la vida de Filemón y en la vida de Onésimo. Pablo, antes de pasar a las peticiones, se encarga de establecer las condiciones de lo que ya existe. Y Pablo está diciendo, ahí hay hermanos, ahí hay hermanas valiosos, amados hermanos, colaboradores, compañeros de milicia. Y estas personas son a las que Pablo le está hablando. Así que Pablo viene y reconoce la iglesia. Hermanos, esto es importante. Nosotros reconocemos nuestra iglesia, reconocemos cuáles son las características de nuestra iglesia, podemos llamarlos amados hermanos, podemos llamarnos colaboradores, podemos llamarnos compañeros de milicia, o más bien cuando nos vemos, lo único que tenemos que darnos es algún pleito o alguna contienda o alguna división o sacar a reducir las diferencias que tenemos. Esto es algo que nosotros debemos meditar, porque Pablo lo está poniendo de manifiesto en esta carta. No solo es un saludo peculiar, porque cuando vemos las cartas de Pablo, los saludos que él hace son a veces diferentes. Pablo empieza esta carta de una manera diferente. Empieza hablando de su condición. Empieza hablando de su condición en Cristo Jesús. Para que nosotros podamos ver a las demás personas como amados hermanos, como colaboradores eficaces, compañeros de milicia, debemos de reconocer cuál es nuestra condición en Cristo Jesús. Porque de esa manera nuestra relación con nuestros hermanos se fortalece, está en el lugar correcto, está en el campo correcto. Así que Pablo está reconociendo su condición, está reconociendo la condición de la iglesia, a las personas a las que les escribe, incluidos ahí Filemón. Y Pablo, luego ya en el versículo 4 al 7, él empieza a hacer algo. Empieza a demostrar el amor que le tiene a Filemón. Muchas personas creen que la carta solo se trata del amor que Pablo tiene por Onésimo, pero esto está alejado de la realidad. Los versículos del 4 al 7 le están mostrando cómo lo ama, cómo Pablo ama a Filemón. Y Pablo le demuestra su amor a Filemón orando por él. Dieter lo mencionó el domingo pasado y preguntó, ¿estamos orando por nosotros? ¿Estamos orando? ¿Estamos llamando a los hermanos? Y yo creo y reconozco, al igual que lo hizo Dieter, que muchas veces hemos fallado. Yo he fallado, yo soy una persona que tiene muchos problemas. Yo se lo mencionaba a alguien esta semana, tengo muchos problemas a veces para socializar, para entablar amistades, me cuesta. El Señor me formó así, y claro, eso no significa que yo deba ser así siempre. Él me tiene que ir cambiando y transformando. Yo tengo que ir cediendo ante ese cambio. Pero para mí esto es algo difícil, y yo me veo confrontado cuando veo a Pablo diciéndole a Filemón, yo te amo y te demuestro mi amor orando por ti. La reflexión otra vez va al mismo punto. ¿Cómo oramos por nuestros hermanos? ¿Estamos orando por nuestros hermanos? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos jactamos incluso si lo hacemos o no? Esa es nuestra jactancia. Y muchas veces llega a ser nuestra soberbia. Pero una persona de oración
que reconoce que ora por otras personas y lo reconoce en humildad, no con soberbia, es una persona que está en Cristo. Podemos ver a muchos hermanos en el grupo de oración que están en Cristo, orando, reconociendo que están orando por otras personas, que son capaces de decir, yo oro por ti, yo oro por esto, yo oro por esto. Son hermanos que están entregados a una vida en Cristo Jesús. Y no solo es para ellos esta vida en Cristo Jesús, es para todos nosotros. Así que hay una invitación abierta en todo eso. Pablo también le demuestra a Filemón el amor que tiene con él cuando le demuestra que lo conoce. En el versículo 5 le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para todos los santos. Él está reconociendo que Filemón es un hombre de amor y es un hombre de fe. Y que todo eso ha sido formado a través de esa gracia hermosa derramada por nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que se ha ido formando a través del poder del Espíritu Santo. Pablo dice, yo te conozco. ¿Cuántos de nosotros nos damos el lujo de conocer a nuestros hermanos? De decir, yo te conozco. Yo sé cómo tú eres en este y otro sentido. Y yo sé el amor que tú tienes. No suponer que tenemos amor, sino saber cómo se expresa ese amor que nosotros tenemos. Es muy fácil venir y suponer y decir, es que todos los cristianos aman. Sí, pero ¿cómo esta persona expresa su amor? ¿Lo reconocemos? ¿Somos capaces de reconocerlo? ¿Cómo esta otra persona demuestra su amor? Es muy fácil salir de las cosas generalizando, pero el Señor a veces nos pone con características diferentes. El amor, claro, es el mismo hacia Dios y a nuestro prójimo, pero muchas veces se expresan detalles diferentes. ¿Reconocemos esos detalles? Pablo también reconoce el amor que tiene por Filemón cuando viene y dice, yo deseo que la obra de Cristo se perfeccione en tu vida. En el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Todo lo que tú estés haciendo sea para la gloria de Dios. Porque esto no solo es un hacer para, sino que está demostrando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en Filemón. Y esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en Filemón se traduce, se ve en la obra que Filemón hace, que está siendo tomada en participación de su fe y esto siendo eficaz. Pablo desea que la obra de Cristo se perfeccione en la vida de Filemón y así le demuestra su amor. Pablo también le demuestra a Filemón su amor cuando viene y lo reconoce. En el versículo 7 dice, tengo en gran gozo y consolación en tu amor, porque por medio de ti, Pablo le está diciendo, tu obra en el reino de Dios es importante. No es de que Dios deje su obra a un lado si nosotros no hacemos nada. Es importante en el sentido de que Dios, como amado, nos ama, nos toma, nos recibe y nos permite participar de su obra. Nos permite participar de su obra de tal manera que nosotros somos útiles para su reino y podemos andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Y lo hagamos glorificando su nombre. Así que Pablo reconoce que tiene un amor por Filemón. No solo es un amor por Onésimo, es un amor por Filemón. Y le dice, yo te amo de esta y otra manera. Ahora, Pablo no está interesado en venir y decirle a Filemón, mira, yo te amo, pero para pedirle algo. O yo te amo si me complaces con esto que te digo. Pablo no quiere manipular a Filemón. Pablo lo que está haciendo es establecer un criterio que tiene sobre Filemón y prácticamente lo que está diciendo Pablo con todo esto es, yo reconozco que tú eres hijo de Dios y yo reconozco que la obra de Dios está siendo formada en ti. Yo reconozco que tú estás siendo formado a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y por eso te amo. Y por eso, porque yo sé que tú eres un hijo de Dios, que está siendo formado a la imagen de Cristo Jesús, entonces por eso yo me atrevo a pedirte esto. Una vez más, Pablo no quiere manipular a Filemón.
Pablo lo único que está haciendo es reconocer la obra de Cristo en Filemón. ¿Por qué lo está haciendo? Porque Pablo, en el versículo 8, lo que trata de hacer es establecer una comunicación. Pablo establece una petición. Pablo expone lo que hay en su corazón. Pero antes de todo esto, lo que Pablo está tratando de hacer es establecer una correcta comunicación. Pablo está diciendo de que todo lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida de Filemón también se demuestra en la relación que él tiene con las otras personas, incluyendo a Onésimo, que era su esclavo. Pablo empieza a decir, aunque tengo mucha libertad. Pablo no se está jactando de su poder, no está manipulando tampoco a Filemón con su poder, no lo está presionando, no está ejerciendo control, no está abusando de su autoridad. Pablo lo que está haciendo es esto, demostrando que ama a Onésimo, y Pablo está apelando a la conciencia cristiana de Onésimo, pero lo está estableciendo con una comunicación correcta. Nosotros no sabemos por qué Onésimo salió huyendo, puede ser que él haya salido huyendo porque debía algo, porque se robó algo, porque algo malo pasó y temía por su vida se fue, etc. Los detalles históricos no son precisos en este sentido. Lo que sí sabemos es de que Pablo viene y actúa en justicia. Pablo lo que hace es decirle a Onésimo, bueno, mira, tú huiste, perfecto, está bien, pero ahora tienes que regresar. Él tiene que establecer los términos correctos para establecer una comunicación correcta. Pablo le está hablando a ese Filemón cristiano, a ese Filemón redarguido, a ese Filemón restaurado, a ese Filemón que está siendo formado a la imagen de Cristo. Y se está comunicando con este hombre redimido. Ahora, algo importante en la iglesia y que quizá muchas veces se perdió en la iglesia es esta relación de comunicación. Todas las iglesias padecen eso. Todas las iglesias. Debemos reconocer que padecemos de esta falta de comunicación, pero padecemos de esta falta de comunicación muchas veces porque no terminamos de reconocer la obra que Cristo hace en la vida de otra persona. Y pensamos muchas veces que la otra persona va a reaccionar mal, que lo va a tomar mal, y entonces en lugar de comunicar la verdad, muchas veces lamentablemente huimos a esa comunicación de la verdad. Y escondemos o nos escondemos de todo eso. Y eso es un error grave, porque nosotros no estamos llevando la verdad hacia donde debe ir, no estamos poniendo la verdad en el lugar correcto. Jesús lo decía, no se pone la luz debajo del muro, no se esconde un foco, no se pone debajo de la cama o de la mesa, se pone arriba donde pueda alumbrar. Y ese es el lugar que le corresponde a la luz, a la verdad, en el lugar adecuado para alumbrar los lugares oscuros, y de eso se trata la comunicación. Pablo reconoce toda esta obra que Cristo hace en Filemón, porque ahora él le quiere comunicar algo como hijo de Dios. De hijo de Dios a hijo de Dios, él trata de establecer una comunicación. Él trata de llevar a los términos correctos todo esto que está sucediendo. Ahora, veamos esto una vez más. Pablo no trata de imponer nada a Filemón. Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Pablo está dando por sentado o está reconociendo, como ya lo mencioné, la obra de Cristo en Filemón. Y por eso Pablo viene y es capaz de venir y decir, yo vengo a rogarte, yo vengo a ti a rogarte, a pedirte. Muchas veces nosotros, hermanos, la comunicación que tenemos entre nosotros los hermanos, entre la iglesia y entre las relaciones que tenemos en cualquier otro ámbito de nuestra vida, muchas veces nosotros somos imponentes, dependiendo también de nuestro carácter. Y
Muchas veces creemos que tenemos autoridad para mandar a otras personas, quizá por el grado de ministerial que tenemos o por la jerarquía que ocupamos en algún lugar, y hemos dejado a un lado el amor. Hemos dejado a un lado reconocer en la otra persona la dignidad que tiene, la obra que Cristo ha formado. Y si no es cristiano, aún así, hemos dejado de reconocer la imagen de Dios en las personas a nuestro alrededor. Y esto es algo importante que la iglesia debe retomar. La iglesia debe retomar la comunicación, una comunicación eficaz y asertiva, y debe retomar otra vez la imagen de Dios en el ser humano. Muchas veces creemos que solo los cristianos, pero también los no cristianos, han sido hechos, formados a la imagen de Dios. Es un principio bíblico que todos debemos reconocer. Pablo le está rogando a Filemón, Pablo está insistiendo por Onésimo, aunque Onésimo, y esto lo tenemos que tomar en claro, Pablo no está diciendo que Onésimo actuó justamente o correctamente. Pablo no está diciendo eso. Pablo simplemente está tratando de establecer un punto que va más allá, un punto diferente, un punto que trasciende las cuestiones que Filemón o que Onésimo están tomando en cuenta. Pensemos ahora en Filemón como cristiano y pensemos en Onésimo como cristiano, ambos separados. Filemón pensando en el esclavo que huyó y Onésimo pensando del amo del cual huyó. Pablo a ambos, no solo a Filemón, porque en la carta podemos ver que está confrontando o está animando a Filemón, pero en la cárcel yo me imagino a Pablo confrontando a Onésimo y diciéndole, tú tienes que cambiar la forma en la que tú estás viendo a Filemón. Y en esta carta, Pablo le está diciendo a Filemón, tú tienes que cambiar la forma en la que ves a Onésimo. ¿Cómo nosotros vemos a nuestros hermanos en la iglesia? Esa forma en la que nosotros vemos a los seres humanos, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros compañeros, amigos, etcétera, familia, esa forma de percibir a las demás personas es transformada y redimida, es rescatada. Nuestros pensamientos son transformados, son redimidos, son rescatados. Nuestros pensamientos se transforman y ahora se enfocan en el reino del Señor. Y nuestras relaciones, con nuestras relaciones pasa lo mismo. Con nuestra forma de comunicarnos pasa lo mismo. Todo es redimido en nosotros. No hay algo que se le escape al Señor de sus manos, no hay una esfera que se le escape, todo está en sus manos. Si nosotros creemos que somos cristianos, vamos a la iglesia, pero podemos tratar a nuestra esposa con aspereza en el hogar, debemos de reconsiderar eso. Debemos de reconsiderar eso porque el Señor transformó también nuestro corazón y nuestra mente para transformar nuestras relaciones con las demás personas. Cómo nos comunicamos, cómo tratamos, cómo amamos, cómo decimos, cómo actuamos. Todo eso. Y esto es lo que Pablo está intentando hacer ahora con Filemón. Y esto es a lo que nosotros debemos movernos. En el versículo 8 estamos viendo que Pablo no usa la fuerza, no apela a su autoridad, como ya lo mencioné. Pablo está apelando a algo más poderoso que su fuerza ministerial o su fuerza física o su influencia. Está apelando a algo que va más allá de la autoridad o la posición que Filemón puede tener. Está apelando Pablo más allá de la lástima que Onésimo como esclavo puede dar. Pablo está apelando a Cristo Jesús. Está apelando al Señor. Está apelando a la obra que Él está haciendo. En el versículo 9, cuando Pablo empieza a interceder, él se empieza a humillar y reconoce su condición. Entonces él dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, ya anciano y prisionero de Jesucristo. La intercesión que Pablo está haciendo es una intercesión que viene de su corazón. Es una intercesión que viene desde sus entrañas, por así decirlo. Pablo está apasionado en ese momento intercediendo por alguien a quien él ama, pero está intercediendo ante Filemón, a quien también ama. Vemos que el corazón de Pablo está no dividido entre dos
y no inclinado hacia uno o hacia otro, sino que el corazón de Pablo está en el lugar correcto, amando tanto a Filemón y amando tanto a Onésimo. Y este punto es importante. En el versículo 10 dice: te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo lo había evangelizado, Pablo le había enseñado a Onésimo, Pablo lo consideraba su hijo, como muchas veces hemos escuchado, ¿no? Su hijo espiritual. Pablo le podríamos llamar su hijo en el evangelio o su hijo en el ministerio, porque fue fruto de su predicación y está siendo fruto de su discipulado. Esto es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Cuando nosotros nos relacionamos dentro de la iglesia, en cualquier ámbito de nuestra vida, pero yo lo quiero enfocar en nuestra iglesia, la forma en la que nosotros amamos a nuestros hermanos, como ya lo mencioné, es la forma en la que nosotros intercedemos por ellos, es la forma en la que nosotros los discipulamos también. Si una persona no sabe predicar, yo no lo voy a venir y lo voy a apartar y lo voy a ignorar el resto de su vida y lo voy a hacer a un lado porque él no sabe predicar y quizá era la primera vez que lo hacía. No puedo suponer yo que una persona por ser cristiano de 20 años sepa predicar. Esas suposiciones no las tengo que hacer yo, ni me compete hacerlas tampoco. Lo que sí me compete es el discipulado. Lo que sí me compete es el formar. Si una persona no sabe orar, vengo yo y lo tomo y lo formo en oración. Si una persona no sabe predicar, vengo yo, lo tomo y lo formo en predicación. Esa es la tarea que a mí me compete. Y yo por ser un creyente o por la otra persona ser creyente, no puedo suponer ninguna otra cosa. Si yo veo que la otra persona padece de algo, entonces yo vengo y suplo esta necesidad que tiene. Muchas veces creo que nuestro problema en América Latina, y yo no estoy diciendo que sea generalizado, pero muchas veces nosotros creemos que el único padecimiento que tiene una persona es su padecimiento económico, es su pobreza, su condición, sus circunstancias económicas. Pero yo creo que la pobreza se expresa mejor en las condiciones del espíritu y en las condiciones del alma. El amor más grande se expresa buscando las condiciones mejores y más adecuadas para una persona. Y la mejor condición a la que una persona puede llegar es una condición espiritual de perdón y de reconciliación con su Dios. Hacia ahí es a donde nosotros nos debemos de mover nuestro evangelismo y nuestro discipulado también. Pablo, aunque reconoce que Filemón ya está siendo formado en una obra de Cristo, en esta carta, con lo que él está haciendo, intercediendo por Onésimo, también está funcionando esta carta como una carta discipuladora, por así decirlo. Él está formando a Filemón en un carácter más profundo todavía en Cristo Jesús. Él está haciendo que Filemón vaya más allá todavía. Y esto es parte del discipulado. Esto es parte de lo que un líder haría. Esto es parte de lo que una persona comprometida con el Señor y con el Evangelio debe realizar. Nosotros vemos también en el versículo 11, dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Algo interesante con este versículo 11 es que había muchos esclavos que se les acostumbraba a llamar con el nombre Onésimo. Onésimo significa útil. Y Pablo está diciendo, bueno, Onésimo era tu esclavo y quizá en un momento él te era inútil. Quizá solo lo usabas para ciertas actividades. Pero ahora, ¿qué significa este pero ahora? Este pero ahora significa ahora que tú estás en el Evangelio y ahora que Onésimo está en el Evangelio, están en el mismo Evangelio en el que yo estoy. Ahora, Onésimo es una persona útil tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Porque ahora es un hermano en Cristo. Es un hermano útil. Es como Pablo lo estaba mencionando. Ahora él es un amado hermano. Ahora él es un compañero. También es amado hermano, también es colaborador y también es compañero de milicias. Ya no solo es un esclavo, ya no tiene solo esa etiqueta o ya no solo se le puede ver como tal. Ahora Onésimo es este hermano fiel en el Señor.
Ahora Onésimo cambia en la hermandad y Pablo empieza a apelar por él para que él ya no sea esclavo, sino que sea libre. Ahora, veamos que en el versículo 12, como ya lo había mencionado, Pablo no está escondiendo a Onésimo. Pablo no está actuando mal ni está actuando a escondida de Filemón, porque Pablo va a actuar en justicia. Pablo va a ser recto ante la ley y va a ser consciente de lo que está haciendo y él va a decir en el versículo 12, vuelvo a enviarte. Yo te estoy enviando otra vez, Onésimo. Yo no estoy en contra de la ley romana. La ley en ese tiempo decía de que si un esclavo huía y si alguna persona escondía a este esclavo, esta persona también era culpable y tenía que pagar cierta retribución o tenía cierta condena. Pablo le está diciendo a Onésimo, yo estoy actuando con justicia y por eso, Onésimo, vuelve a ti. El carácter de todo cristiano es actuar conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Así que Pablo está actuando en justicia y en verdad, pero Pablo está haciendo algo aquí. Él está diciendo, yo estoy actuando de acuerdo a la ley romana, yo estoy actuando de acuerdo a lo que la sociedad debería o entiende que es correcto, pero aquí mira algo importante. Aunque yo te lo estoy devolviendo bajo los términos de la ley romana, es decir, esto es lo correcto para la ley de Roma, yo quiero que tú lo recibas no como la ley romana te dicta, sino como la ley de Dios te dicta. Está hablando de esta ley o estos mandamientos de los cuales ha hablado Cristo, que Cristo ha mencionado. Nosotros los podemos recordar. Cristo dice que el más grande de todos los mandamientos es amarás al Señor tu Dios y el segundo es muy parecido a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Filemón y Onésimo deben conducirse bajo la ley romana. Cuando un esclavo huía y el amo lo recibía de vuelta, el amo podía decidir lo que quería hacer con él. Lo podía condenar o lo podía perdonar. Ahora, Pablo está diciendo, Onésimo y Filemón se van a conducir, o sea, están actuando bajo lo correcto en lo que respecta a la ley romana, pero yo les pido a ellos que vayan más allá. Yo te pido a ti, Onésimo, que tú regreses con Filemón y yo te pido a ti, Filemón, que tomes a Onésimo, que lo recibas. Pero ahora ambos se deben recibir bajo la ley del Evangelio, bajo la ley del amor, bajo la fe en Cristo Jesús. Y cuando esto sucede, entonces esta relación fracturada que había entre Filemón y Onésimo tiene la oportunidad de restaurarse. Hermanos, aquí estamos viendo a alguien que tiene toda por así decirlo, la ley de su lado para venir y hacer con su esclavo lo que quiere, pero está dejando a un lado esa ley que lo puede beneficiar o no. Está dejando a un lado ese poder y esa autoridad que él tiene para recibir a otra persona bajo una nueva perspectiva. Ya no lo recibe bajo la ley romana. Ahora Filemón recibe a Onésimo bajo la ley del reino de Dios, bajo la ley del Evangelio. Esto es importante para nuestras relaciones. Cuando nosotros venimos y tenemos relaciones fracturadas, relaciones que han estado en problemas, que se han visto en situaciones tan difíciles, tenemos que recordarnos primero, como lo hizo Pablo, de reconocer que estamos nosotros en una situación delante del Señor. Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo, yo estoy anciano, estoy en mis prisiones. Pablo reconocía su condición. Y esto, si nosotros tenemos estas relaciones fracturadas o tenemos problemas de comunicación en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, etc., lo que Pablo nos está invitando a hacer con todo esto es que nosotros podamos, primero, reconocer nuestra condición. Y segundo, que podamos reconocer la condición de la otra persona. En este caso, Pablo reconocía la condición de Onésimo. Pablo reconocía la condición como hombre de Filemón, como ser humano, como cristiano. Y por esto,
Pablo puede establecer una comunicación. Pablo se puede comunicar con Filemón sin temor a ser rechazado, sin temor a ser reprobado, sin temor a que Onésimo se moleste y se aleje del Evangelio. Pablo está convencido de que ha establecido unos correctos pasos de comunicación. Pablo está convencido de que ha hablado de él, de Onésimo y de Filemón de la manera correcta, de tal manera que Filemón ha sido abierto en su conciencia y ahora está dispuesto a recibir a Onésimo de la forma en la que Pablo le está pidiendo, en una relación restaurada, en una relación de amor, en una relación donde el perdón ha sido fundamental. Nosotros los cristianos no nos podemos dar el lujo de no perdonar. Perdonar es un proceso, perdonar es difícil, perdonar es un camino inclinado muchas veces y a veces subimos ese camino inclinado casi que a rastras. Pero el Señor nos ha perdonado, el Señor es el ejemplo máximo de perdón. Y bajo ese ejemplo máximo de perdón, nosotros conducimos nuestra vida para perdonar a otros. Y esta es la forma en la que nosotros venimos y establecemos una unión en Cristo Jesús que supera todas las expectativas. Alguien hubiera podido pensar, por ejemplo, si el pecado de Onésimo haya sido que Filemón perdió no sé qué cantidad de dinero porque lo administró mal Onésimo. Alguien hubiera dicho, lo justo es que lo venda como esclavo y que recupere parte de la ganancia, o que haga algo con él para que le sea de provecho. Pero Pablo le está diciendo, él ya no te es de provecho de esta manera. Ahora él te es de provecho porque es un hermano en Cristo, porque es un hermano que te ama, que puede orar por ti, que puede colaborar en la fe por ti, que puede ayudarte a que tu fe se aplique y sea eficaz en la obra del Señor, que tú puedas participar junto a él en todo este nuevo reino que el Señor está estableciendo. Pablo está decidido a ponerse como ejemplo, a demostrarse y a rebajarse, a humillarse. Cristo Jesús hizo lo mismo. Él tenía su condición de Dios. Dice la Biblia que él no estimó ser como Dios o ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y no solo se humilló al convertirse en hombre, sino que también se humilló al morir en la cruz del Calvario. Pablo está tomando el mismo camino que Jesucristo de humillarse para interceder. Así como Jesús se humilló e intercedió por nosotros, así Pablo también viene, se humilla e intercede con nosotros. El fin de Jesucristo era restaurar la relación entre Dios y los hombres. Y el fin de Pablo en esta carta era restaurar la relación entre Filemón y Onésimo. Y no es poca cosa. Cuando nosotros nos enfrentemos a relaciones difíciles, desgastantes, rotas, recordémonos que el perdón del Señor Jesucristo nos llevó a donde estamos con Él, en esa nueva relación con Él. Por lo tanto, lo mismo nos pide el Señor de nosotros, que a través del perdón hacia otras personas o a través de que seamos perdonados por otras personas, nuestras relaciones sean restauradas, nuestras relaciones estén en paz, nuestras relaciones estén bajo los términos del Evangelio, que es amor, fe, perdón, gozo. El fruto del Espíritu debe estar presente en cada uno de nosotros. Lo vimos cuando los hermanos estuvieron predicando Gálatas y estuvieron hablando del fruto del Espíritu. La obra de Dios alcanzada por Cristo Jesús y aplicada por su Espíritu Santo en todos nosotros transforma, como ya lo dije, todas las áreas de nuestra vida. Transforma nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Pablo está convencido de que Filemón va a recibir a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano. Un hermano en la fe, un hermano a quien ama. Hermanos, para nosotros esto es relevante y es importante. Yo hace un par de días estaba hablando con una persona, nos juntamos a tomar un café muy temprano en la mañana
Y a veces con esta persona tomamos pláticas a veces muy diferentes. Yo a veces soy muy crudo para decir las cosas. No es que no me importe lastimar a la otra persona, sino que yo prefiero ser lo más directo posible, aunque a veces doy algunas vueltas a la manzana, pero trato de decir las cosas como son o como tienen que ser. Y yo le decía a esta persona, yo cuando te digo las cosas como tienen que ser, te las digo, pero yo antes de decírtelo, yo ya presupongo o tengo la idea de que ambos somos hermanos en la fe, somos hijos de Dios, hemos sido transformados por Cristo Jesús y que el amor de Dios reina en nuestros corazones. Por lo tanto, yo no tengo ningún miedo de venir ante ti y decirte las cosas que están mal o las cosas que están bien, porque yo veo la obra de Cristo en tu vida. Veamos la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, así como lo estaba haciendo Pablo aquí, prisionero de Jesucristo, se consideraba él. Y veamos la obra que el Señor ha hecho en las demás personas, para que de esta manera tomemos las decisiones correctas en cuanto a nuestras relaciones, para que de esta manera sepamos perdonar las faltas de otras personas, para que de esta manera nuestra comunicación fluya de la manera adecuada. Imagínense que Onésimo, de una manera deshonesta, no le hubiera dicho a Pablo, yo estoy seguro que se lo dijo, pero no le hubiera dicho a Pablo por qué huyó de la casa de Filemón, de su amo Filemón. Si Onésimo no le comunica a Pablo la manera correcta o la información correcta, Pablo, al interceder por Onésimo, hubiese estado intercediendo por una mentira. El consejo de Pablo hacia Onésimo no hubiera sido eficaz porque Onésimo no fue transparente con Pablo. No le comunicó lo que le tenía que comunicar de la manera correcta. Igual pasa con nosotros. Si nosotros tenemos una relación, la comunicación debe ser directa, debe ser oportuna. Porque si yo vengo y le pido consejo a una persona, pero no le estoy dando la información completa o correcta, la otra persona me va a aconsejar de una manera incompleta o incorrecta. Hermanos, el Señor nos dice que no debemos de temer cuando venimos y buscamos restaurar una relación con otra persona o con otras personas. ¿Por qué? Porque su propósito es que todas nuestras relaciones con las demás personas y todas las cosas que se han perdido sean restauradas y sean unificadas bajo su poder, bajo su gloria, bajo su amor, bajo su perdón. Esta intercesión que Pablo hace por Onésimo es fundamental y confronta mi vida, porque cuando yo miro a veces a las personas que no he perdonado completamente, que todavía hay una espina en mi corazón o en mi mente, yo soy confrontado. Yo soy confrontado y me pongo en el lugar de Filemón. ¿Qué pasa si Pablo me estuviera escribiendo a mí y me estuviera diciendo que debo recibir a esta persona, que debo de olvidarme de todos mis privilegios, de venir y demandar, acusar, señalar, etcétera, y que debo recibirla en amor como a un igual, como a un hermano? Esta carta es retadora. Estos pocos versículos espero que nos confronten y que nos hagan ver cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo nos relacionamos con nuestro Dios también. También espero que nos haga esta carta o estos pocos pasajes reflexionar en la manera en la que Cristo está obrando en la vida de otras personas y la vida y la forma en la que Cristo está obrando en mi vida también. Hermanos, yo espero que cuando nosotros tengamos que resolver situaciones difíciles con alguien que nos ha quedado mal, podamos dar ese perdón. Y que si alguien nos tiene que recibir a nosotros, si nosotros somos ese Onésimo, que nosotros también podamos recibir ese perdón de las personas a las que les hemos quedado mal o a las que les hemos fallado. El perdón más grande lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. El amor más grande lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Caminemos bajo ese perdón y bajo ese amor. Que el Señor los bendiga. Para terminar, hermanos,
este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, de alabanza a su nombre, quiero que oremos juntos. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra expuesta el día de hoy, porque llega a nuestros corazones y tú siempre tienes algo importante que decir a nosotros, a nuestros hogares, a nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu palabra, tú nos das fuerza, aliento para seguir adelante. Bendice todos los hogares, Señor, de Sembradores de Vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.